Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí este nuevo día para continuar con nuestras reflexiones diarias. Hoy terminamos la semana número 5 del año 2026. Esta es la lección o el día número 7 de nuestra quinta semana. Esta semana hablando sobre la fe y la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de la gracia que nos sostiene, la gracia que nos sostiene. Segunda de Corintios 12:9, un pasaje también muy conocido de esas expresiones maravillosas del apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oramos y comenzamos. Dios y eterno Padre Celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por este privilegio maravilloso que nos concede de compartir tu palabra, Señor. Gracias por tu santo libro, la Biblia, Señor, que nos permite poder tenerla a nuestra mano, poder disfrutarla, meditarla, aprenderla, entenderla con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y gracias por mis hermanos y hermanas que dedican tiempo, Señor, para escuchar estas reflexiones y la comparten con otras personas para que también sean bendecidos. Permite que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, Señor, para exponer tu palabra y dé también entendimiento y sabiduría a mis hermanos y hermanas para poder comprender, poner en práctica tu palabra y compartir tu palabra con otros. Permite, Señor, que seamos portavoces de tu palabra siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, hermanos. Vamos entonces de inmediato a la reflexión. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 9. La gracia de Dios no solo nos salva, también nos sostiene. No solamente nos da la salvación, sino que nos sostiene en esa salvación que experimentamos por su gracia. Pablo escribe estas palabras desde un lugar de profunda vulnerabilidad. Él había pedido repetidamente que Dios quitara aquello que lo afligía, la especulación exegética dice que Pablo padecía algún tipo de enfermedad, puede ser enfermedad estomacal, úlcera, qué sé yo, pero lo cierto es que padecía de algún tipo de enfermedad o, por otro lado, la gente piensa que era algún tipo de debilidad de la carne. Lo cierto es que Pablo había pedido a Dios repetidas veces que le quitara ese aguijón, sea una enfermedad o una debilidad carnal, y la respuesta de Dios no fue la eliminación del problema, no fue la salud de esa enfermedad o la victoria sobre esa vulnerabilidad de la carne, sino una revelación más profunda. La gracia de Dios es suficiente. El estudio de hoy, la reflexión de hoy nos va a ayudar a entender lo que eso implica. Esta declaración no es un consuelo superficial, es una verdad que transforma la manera en que enfrentamos nuestras limitaciones. Dios no se escandaliza por nuestra debilidad, ni se decepciona por nuestras luchas. Y aquí viene el primer entendimiento. Cuando nosotros estamos decepcionados, porque a nosotros mismos nos exigimos la perfección extrema, Dios, que nos ha conocido y nos conoce siempre, no está ni impresionado con nuestras facultades y éxitos y sabiduría y conocimiento, etcétera, pero tampoco está impresionado, ni sorprendido, ni estresado por nuestras vulnerabilidades, porque Él nos conoce todo, desde antes que nos llamara, en el proceso de llamado, después de habernos llamado, Dios nos ha conocido siempre. Dios sabe que a causa de la naturaleza humana, que a causa de el pecado, a causa de la vulnerabilidad que trajo el pecado a la vida humana, al hombre bueno y perfecto que Él hizo, el pecado lo hizo vulnerable. Y Dios sabe que a causa de eso nosotros estamos expuestos a cualquier situación. Dios se arriesga con nosotros justamente por su gracia. Él corre un riesgo conmigo al llamarme sabiendo que soy débil, al llamarme sabiendo que soy vulnerable. Él corre un riesgo conmigo, pero no es un riesgo a ciega. Él sabe que soy vulnerable, que soy débil, que tengo limitaciones. Ahora, lo importante aquí es por qué Dios se arriesga, a pesar de mis vulnerabilidades, a confiar en mí para hacer su obra. Porque quien tiene que reconocer esas vulnerabilidades, esas fragilidades, esas limitaciones, esas debilidades, soy yo. Porque en la medida que yo reconozco esas debilidades, fragilidades, vulnerabilidades, entonces voy a depender de Dios para poder hacer las cosas.
Y esa es la grandeza de la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios procura. Dios no se sorprende de que yo sea débil. Dios se sorprende de que yo, sabiendo que soy débil, no confíe plenamente en Él y no me coloque plenamente en su mano y prefiera seguir confiando en mis propias habilidades, capacidades, fuerzas y esfuerzos, en vez de, al descubrir mi propia debilidad, confiar en su gracia, depositarme en Él, decirle: Señor, yo no puedo, ayúdame. Señor, yo no tengo capacidad, enséñame. Señor, yo no tengo fuerza, fortaléceme. Y eso es lo que Dios espera. Dios no se sorprende porque yo descubra que soy débil. Dios se sorprende de que yo, descubriendo mi debilidad, no me deposite plenamente en Él y siga tratando de inventar manera de salir adelante sin su ayuda. Esa es la sorpresa de Dios. De modo que esta declaración, cuando Dios le dice: bástate mi gracia, no es un consuelo superficial. Es una verdad que transforma la manera en que enfrentamos nuestras limitaciones. Dios no se escandaliza por nuestra debilidad, ni se decepciona por nuestra lucha. Al contrario, Él las utiliza como escenario donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Es más claro yo saber que Dios está obrando en mí cuando yo reconozco que soy débil y que no tengo capacidad para poder hacer aquello que solo Dios puede hacer en mí. Y cuando yo descubro mis propias limitaciones y confío en Dios, entonces voy a poder darle la gloria a Dios por aquello que Él hace en mí, que yo sé que sin Él yo no podía hacer. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Pero cuando Él dice: bástate mi gracia, es como si me dijera: ¿qué más tú quieres? Yo sé que tú eres débil, pero yo te he dado mi apoyo, mi respaldo, mi acompañamiento, mi dirección, mi fuerza, mi conocimiento, mi sabiduría, para que tú operes en lo que yo te llamé. ¿Qué más quiere? Eso es gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios se revela así. Dios me llama sabiendo que soy vulnerable, pero me da su poder, me da su amor, me da su bondad, su misericordia, me acompaña con su presencia todos los días, me da su Espíritu Santo, me da entendimiento de su palabra. Eso es gracia. Y cuando yo le digo: Señor, pero quítame esto, yo no quiero ser así, el Señor me dice: ¿no te basta con que te haya dado mi gracia para que reconozca que tú no puedes hacer nada por tu propia fuerza, sino que depende permanentemente de mí? ¿No te basta? ¿Te molesta descubrir que eres débil? Debería alegrarte saber que a pesar de tus debilidades, yo te escogí, yo te llamé, yo te levanté, yo te puse, yo te coloqué, yo te fortalecí. De modo que eso debería traernos alegría, saber que no somos merecedores de que Dios nos coloque, de que Dios nos ponga, de que Dios nos llame, de que Dios nos use. Saber que somos vulnerables y que a pesar de eso, Dios, en vez de desecharnos, lo que hace es que nos da su gracia para que podamos hacer aquello que Él nos llamó a hacer a pesar de nuestras propias limitaciones. De modo que cuando Dios le dice: bástate mi gracia, le está diciendo: yo entiendo tus vulnerabilidades y tus fragilidades, pero yo te he dado mi poder para que tú puedas operar a pesar de ellas, por encima de ellas y mucho más allá de esas debilidades. De modo que la debilidad humana ahora no es un obstáculo para Dios, sino es una oportunidad para que su fuerza brille en mí. Pero también es una oportunidad para que yo reconozca a Dios. No solamente mi debilidad es una oportunidad para Dios glorificarse, también mi debilidad, reconocida por mí, es una oportunidad para yo darle la gloria a Dios. Para yo llevar todo, como dice el himno, llevar todo a los pies del Calvario. Y no darme gloria a mí mismo y no hacerme grande, porque sé que todo depende de Él. La gracia no nos sostiene en una gracia activa. La gracia nos sostiene, es una gracia activa. De modo que cuando dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades, está hablando de una gracia que está actuando permanentemente. Yo tengo mis debilidades, las tendré siempre, se van a revelar, pero la gracia de Dios está activa, trabajando conmigo todos los días para manifestar su poder, para manifestar su misericordia, su amor y para llevarme más allá de los límites que yo como humano puedo llegar. La gracia no nos deja caer. La gracia no nos abandona en el cansancio. La gracia no nos exige que seamos perfectos. La gracia nos toma de la mano, nos levanta, nos fortalece y nos recuerda que no podemos depender de nuestra capacidad. Me gusta eso. La gracia nos toma de la mano, nos levanta, nos fortalece y nos recuerda que no dependemos de nuestra capacidad,
sino de la fidelidad de Dios. Cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, descubrimos que las suyas no tienen fin. Cuando mi fuerza se acaba, cuando mi conocimiento se agota, cuando mi entendimiento se limita, cuando mis capacidades son vulnerables, entonces la gracia de Dios se revela para llevarme más allá de lo que yo puedo ir solo. Él no me invitó a ir este camino yo solo. Él me invitó a ir este camino con su compañía. Moisés le dijo claramente, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí, de este lugar. Yo no voy sin tu presencia. Eso deberíamos decir todos los hombres y mujeres que le servimos al Señor. Yo no voy si tú no vas conmigo. Dios nunca nos llamó esperando que nosotros saliéramos corriendo basado en nuestra propia capacidad. Cuando Él le dio la gran comisión a los discípulos, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces me podrán ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero necesitaban el poder del Espíritu Santo. No podían salir sin ese poder. Es un atrevimiento humano creer que nosotros podemos hacer la obra de Dios, llevar a cabo la misión que Dios nos encomendó por nuestra propia fuerza, capacidad y sabiduría. Es un atrevimiento humano. Por eso debemos descansar en la gracia de Dios. Y en vez de sorprendernos porque nosotros, siendo débiles, estemos haciendo la obra de Dios, deberíamos alegrarnos y maravillarnos y descubrir que ya Dios lo sabía y que por eso Él depositó su gracia para que nosotros podamos hacerlo, porque dependemos de Él para poder hacerlo. La gracia entonces nos sostiene, la gracia es una gracia activa, no nos va a dejar caer, no nos abandona en el cansancio, no nos exige que seamos perfectos, más bien nos toma de la mano, nos levanta, nos fortalece y nos recuerda que no dependemos de nuestra propia capacidad, sino que dependemos de la fidelidad de Dios. Cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, descubrimos que las fuerzas de Dios no tienen fin. Aceptar nuestra debilidad no es rendirse, es confiar. El apóstol debió aprender a aceptar su debilidad y debió detener su oración de que Dios le quite esa vulnerabilidad y aprender a confiar en la gracia. Lo mismo usted y yo tenemos que aprender hoy. No es que no oremos pidiéndole a Dios que nos fortalezca, no es que no oremos pidiéndole a Dios que nos dé victoria sobre áreas de nuestras vidas en las que queremos tener victoria, no es que nos descuidemos y tomemos la gracia de Dios como chance, como oportunidad para la deriva, sino que aprendamos a rendirnos, a confiar en Él. Muchas veces las debilidades que tenemos cuando aprendemos a rendirnos y a confiar en Él, ellas desaparecen sin que sean nuestra preocupación. De modo que mi preocupación, más allá de preocuparme por las vulnerabilidades que tengo, es preocuparme por si tengo, si mantengo, si preservo la gracia de Dios en mi vida. Aceptar nuestra debilidad no es rendirse, es confiar. Es reconocer que no podemos solos, pero que no estamos solos. No podemos solos, pero no estamos solos. Es permitir que Dios sea Dios en nuestra vida. Yo no puedo seguir siendo mi propio Dios, basándome en mis conocimientos, en mi entendimiento, en mi sabiduría. Yo tengo que dejar que Dios sea Dios en mi vida y yo colocarme como siervo de Él, como recurso de Él, como herramienta de Él, como instrumento de Él. Pero Él es el que guía porque Él es Dios. La gracia no nos hace más autosuficientes, nos hace más dependientes del poder que realmente sostiene el universo. La gracia no nos hace más autosuficientes, sino más dependientes de Dios. Y de eso se trata. El crecimiento y el desarrollo en la vida cristiana, en vez de llevarme a la autosuficiencia y a creerme que ya yo puedo solo, cuando yo crezco en el camino espiritual, todo lo que descubro es que yo soy más dependiente de Dios. Todo lo que descubro es que no pude haber llegado tan lejos a menos de que Dios no me haya acompañado. Todo lo que descubro es que para poder seguir caminando el camino más adelante, necesito la ayuda y la compañía de Dios. Porque a medida que crezco en el mundo espiritual, el mundo es más profundo y es más fácil que yo me pierda. De modo que necesito su ayuda, su compañía, su dirección, su iluminación para poder avanzar. De modo que cuanto más crecemos y avanzamos en la vida espiritual, debemos descubrir más nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su compañía. El crecimiento en la vida espiritual no nos hace autosuficientes y no nos hace dejar a Dios de un lado para seguir porque ya tenemos pleno dominio y conocimiento de lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos. Al contrario, mientras más avanzamos en la vida cristiana, mientras más profundizamos en la vida espiritual,
más descubrimos que ese mundo es un mundo tan amplio, tan diverso, tan amplio, tan profundo, tan maravilloso, tan precioso, pero tan amplio, tan poderoso, que necesitamos depender de Dios para poder andarlo con firmeza. Y esa es la grandeza de la vida espiritual, que mientras más yo avanzo en la vida espiritual, yo dependo más de Dios para poder seguir teniendo éxito en mi andar cristiano. De modo que el crecimiento no me hace autosuficiente, sino que me hace descubrir mi propia dependencia. Y eso es importante, es permitir que Dios sea Dios en nuestra vida. La gracia no nos hace más autosuficientes, sino que nos hace más conscientes de nuestra dependencia de Dios. Dependemos del poder que realmente sostiene el universo. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos en toda debilidad. Su poder se manifiesta con mayor intensidad cuando reconocemos nuestra dependencia total de Él. Que bueno, su poder se manifiesta con mayor intensidad cuando reconocemos nuestra dependencia total de Él. Si yo voy por un camino y yo estoy caminando a media luz porque yo conozco el camino, yo puedo caminar a media luz o puedo caminar sin luz porque yo conozco el camino. Pero cuando yo llego a donde hay una oscuridad intensa y yo no conozco el camino, entonces yo necesito mayor luz. Yo el camino de la vida cristiana, el camino espiritual hacia Dios, yo no lo puedo caminar solo, sin luz, sin dirección y sin guía, porque me pierdo. De modo que en la medida que llega la oscuridad, en la medida que llega la limitación que mi vista ya no puede alcanzar a ver por dónde camina, entonces yo dependo de la luz divina para guiarme. Todos atravesamos momentos de debilidad física, emocional y espiritual. A veces oramos para que Dios quite aquello que nos duele o limita, pero la respuesta divina no siempre es la eliminación del problema, sino la revelación de su gracia. ¿Qué tal si está contento con tener mi gracia y mi favor todos los días? En 2 Corintios 12:9 exactamente eso es lo que Pablo comparte. Una de las respuestas más profundas que Dios le dio: bástate mi gracia. Esta declaración no solo consuela, sino que transforma nuestra manera de ver y de percibir y de entender las cosas, los misterios de Dios. Pablo había orado intensamente, luego él describe la respuesta de Dios y su experiencia de esta manera: y me ha dicho, bástate mi gracia. Dios responde a Pablo en medio de su aflicción. Dios siempre responde, Dios siempre contesta, porque él siempre escucha. La gracia no es un complemento, la gracia es suficiente. Tú no estás obrando, ministrando por tu suficiencia. Y mi gracia es un complemento que te ayuda. No. Tú estás obrando por mi gracia. Todo el tiempo ha dependido de mí y ha sido por mí, dice el Señor. La gracia no solo perdona, la gracia te sostiene, te fortalece y te capacita. La gracia de Dios no solamente perdonó mis pecados, sino que la gracia de Dios ahora, después de haber perdonado mis pecados, me sostiene para no volver a caer, me fortalece para mantenerme firme y me capacita para enseñarme cosas nuevas. De modo que la gracia de Dios no solo perdona, sino que sostiene, fortalece y capacita. Lo otro que el Señor le dijo fue: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no necesita nuestra fortaleza para manifestarse. Dios no necesita nuestro conocimiento y sabiduría para Él enseñar a otro, porque no es a partir de mi conocimiento y sabiduría que Dios enseña. Dios enseña a partir de su conocimiento, de su sabiduría, de su revelación, de su propósito, de su voluntad, de su verdad, de lo que Él quiere enseñar a otro, y yo solamente soy un medio, un canal, un instrumento que Él usa para manifestarse. Pero Dios no necesita mi fuerza, ni mi conocimiento, ni mi capacidad, ni mi entendimiento. Solamente me necesita a mí. Lo otro lo pone Él. La debilidad humana es el escenario donde el poder divino se hace más evidente. Claro, porque cuando yo mismo reconozco que soy débil, entonces puedo proclamar a viva voz que todo lo que yo puedo hacer lo hago porque Dios está conmigo. Pero cuando yo no reconozco mi propia debilidad, me creo que soy yo que lo hago solo. De modo que es mi debilidad lo que hace resplandecer el poder de Dios. Porque yo mismo le doy la gloria a Dios cuando descubro que soy débil y que a pesar de eso, Él me usa. La debilidad humana es el escenario donde el poder divino se hace más evidente. Pero además de eso, cuando yo descubro mis propias debilidades y sé que todo lo que hago o puedo hacer depende de Dios, entonces yo recurro a su presencia cada vez más
porque sé que nada puedo hacer sin Él. Separados de mí, nada pueden hacer, dijo Cristo. La palabra perfecciona implica completar o llevar a su máxima expresión aquello que Él ha comenzado en nuestra vida. Cuando Él dice mi poder se perfecciona en tus debilidades, quiere decir que aquello que Él empezó en nosotros, a pesar de nuestra vulnerabilidad, va a ser perfeccionado en el proceso y en el tiempo, dependiendo de su gracia, no de nuestra propia capacidad. De modo que Dios empezó un trabajo en nosotros que Él lo va a perfeccionar por su gracia, y eso no depende de mi vulnerabilidad ni de mi debilidad, sino que depende de su poder y compañía siempre. Para eso yo debo reconocer mi vulnerabilidad y reconocer mi dependencia de Dios para dejarlo participar en el proceso, porque el proceso es de Él, el proceso no es mío. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, abrimos espacio para que el Espíritu Santo obre con libertad. Cuando yo reconozco que soy frágil, que soy débil, entonces permito al Espíritu Santo que obre con libertad. A veces nos falta en nuestro culto, porque a veces nuestro culto lo planificamos tanto, lo cronometramos tanto, lo hacemos tan estrictamente sabio para nuestros objetivos, que cerramos todos los escenarios, las puertas y los tiempos para la manifestación del Espíritu Santo. Tenemos que dejar espacio para que el Espíritu Santo obre con libertad en nuestras vidas y en nuestro ambiente. Entonces el apóstol Pablo respondió a la respuesta de Dios: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo cambia su perspectiva y ya no huye de sus debilidades, sino que las reconoce. No se gloría en el dolor, sino en lo que Dios hace a través de él. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice me gloriaré en mis debilidades, el apóstol Pablo no va a estar diciendo estoy contento porque soy débil, o ahora a causa de que soy débil voy a aprovechar la debilidad como excusa. No. Gloriarse en la debilidad de aquel apóstol Pablo dice, quiere decir, reconozco mis debilidades. Si al reconocerla, la ventaja que tengo es que una mayor gracia de Dios me usa para seguir adelante. De modo que eso es lo que el apóstol Pablo dice: estoy alegre entonces en mis debilidades, porque ahora descubro que justamente a causa de mis debilidades es que el poder de Dios se manifiesta en mí. Y a causa de mis debilidades es que yo necesito depender permanentemente de Dios. No se gloría en el dolor, sino en lo que Dios hace a través de él. La humildad abre la puerta a la gracia. Ahora Pablo es humilde. Ahora Pablo sabe que depende de Dios, que necesita de Dios, que sin Dios no puede hacer nada. Y a eso se refiere cuando dice, ahora me gloriaré en mis debilidades. Porque ahora descubro que justamente la clave es un Dios fuerte usando a un hombre débil. Esa es la clave, un Dios fuerte usando a un hombre débil. Un Dios sabio usando a un hombre que ignora muchas cosas, que desconoce muchas cosas. Pero el Dios sabio usa al hombre que no tiene conocimiento pleno. Y dice, me gloriaré en mis debilidades de buena gana para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra repose implica cubrir, habitar, descansar. Quiere que el poder de Cristo descanse, habite, repose sobre ti. Tiene que aprender a reconocer y a descubrir tus propias debilidades y saber, ahí donde está esa debilidad, yo necesito que el poder de Dios descanse sobre mí. El poder de Cristo no visita ocasionalmente. El poder de Cristo permanece sobre quienes dependen de él. El poder de Cristo no viene ocasionalmente a nuestras vidas, sino que el poder de Cristo está permanentemente en nosotros cuando nosotros reconocemos que dependemos de ese poder. Cristo aquí en la tierra, en medio de la vestimenta humana, Jesucristo dependía plenamente del Padre Celestial, y todos los días, muy temprano de mañana, dice el apóstol Lucas, el escritor Lucas, dice que todos los días, muy de mañana, se iba a orar. Él reconocía su dependencia del Padre siendo hombre. Tú y yo debemos reconocer nuestra dependencia de Cristo, de Dios, en nuestro proceso, en nuestro caminar diario en esta vida cristiana, porque la humildad abre la puerta de la gracia. Ahora él dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Repose implica cubrir, habitar, descansar, ya dijimos. El poder de Cristo no nos visita ocasionalmente, sino que permanece cuando reconocemos que lo necesitamos. La gracia crea un ambiente donde el poder de Dios se manifiesta de manera continua. La gracia de Dios crea un ambiente en donde su poder se manifiesta siempre cuando yo reconozco mi necesidad constante de Él. Esta es la esencia de una vida llena del Espíritu, vivir bajo la cobertura del poder de Cristo. ¿Quieres una vida llena del Espíritu Santo?
tienes que vivir bajo la cobertura del poder de Cristo. La gracia de Dios no es un recurso de emergencia, es el fundamento de nuestra vida espiritual. Cuando reconocemos nuestras debilidades, dejamos de confiar en nuestras capacidades y comenzamos a experimentar la fuerza sobrenatural de Dios. La gracia no elimina siempre el aguijón, pero sí nos da capacidad de avanzar, perseverar y vencer a pesar del aguijón. La gracia no siempre va a eliminar el aguijón, pero nos va a dar la capacidad de caminar y vencer a pesar del aguijón. Esta gracia se experimenta en la oración, en la adoración, en la llenura del Espíritu, en la fortaleza que llega cuando ya no podemos más. Cuando el hombre termina, Dios comienza. La debilidad no es un obstáculo para Dios, es una oportunidad para que su poder se manifieste si tú lo invitas a manifestarse a pesar de tu debilidad. La aplicación de hoy. Hoy reconoce con honestidad tus debilidades. Aquello que te pasa, te limita o te frustra. Preséntalo delante del Señor sin temor ni vergüenza. Pídele que su gracia te fortalezca y que su poder se perfeccione en ti. Camina el día recordando que no necesitas ser fuerte por ti mismo, porque su gracia es suficiente para ti. Identifica una debilidad personal, un área donde te sientes insuficiente, una lucha que no ha podido vencer, una carga que te desgasta. Entrega eso a Dios y proclama: tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. No dependo de mis fuerzas, sino de tu Espíritu Santo, Dios. Permite que la gracia de Dios te sostenga y fortalezca en lo que estás enfrentando hoy. Pregunta: ¿qué debilidad o área vulnerable estás tratando de enfrentar con tus propias fuerzas en lugar de depender de la gracia de Dios? ¿Qué debilidad o área vulnerable estás tratando de enfrentar con tus propias fuerzas en lugar de depender de la gracia de Dios? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que el poder de Dios se perfecciona precisamente en tu debilidad? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que el poder de Dios se perfecciona precisamente en tu debilidad? ¿Qué paso práctico puedes dar hoy para apoyarte más en la gracia de Dios y menos en tu autosuficiencia? ¿Qué pasos prácticos puedes dar hoy para apoyarte más en la gracia de Dios y menos en tu autosuficiencia? Quizá la respuesta a esa pregunta está en la aplicación. Reconoce con honestidad tus debilidades, aquello que te pasa, te limita o te frustra, y preséntaselo al Señor sin temor y sin avergonzarte, pidiéndole que su gracia te fortalezca y que su poder se perfeccione en ti. Y camina cada día recordando que no necesitas ser fuerte por ti mismo, porque tú dependes de su gracia que te fortalece. Señor y Dios amado, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado y por tu palabra que nos alimenta cada día. Gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña, nos guía al conocimiento de la verdad y nos fortalece en este batallar. Padre Celestial, gracias porque a pesar y más allá de nuestras debilidades, tu gracia nos acompaña, nos sostiene y nos levanta, Señor, para caminar este camino al que tú nos has llamado hasta el final. Bendecimos tu nombre y te pedimos que nos guarde cada día. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Le saludamos y mañana comenzamos nuestra sexta semana. Así que estamos contentos y maravillados de que Dios nos permita cada día caminar este camino de reflexión bíblica. Dios les bendiga.